el criterio de Jury para un sistema que no tiene retroalimentación unitaria, sino tiene una función de transferencia también. Habíamos indicado que hay un programa que resuelve básicamente para más o menos hasta el orden de, permítame por favor. 3, 3, 4, 4. Sí, tenemos para resolver una función de transferencia de orden 4 acá y de orden 4 acá. Puede expandirse para 5, 5. El programa se va añadiendo, como hemos visto, algunas líneas de código más y ya está para 5, 5, 6, 6, etcétera, ¿no? La idea es buscar algo que no tengamos que añadir, sino el programa directamente nos dé aquello. Este criterio de Jury yo lo veo un poco interesante para darnos una idea de cuál es el rango de variación y no entrar, digamos, a la inestabilidad por la acción de mover la ganancia proporcional de un sistema. Entonces, esto nos da básicamente el área de trabajo en la parte donde tenemos que mover o manipular la ganancia proporcional. Es una herramienta un tanto interesante. Lo que nos toca por hacer ahora es analizar el error en estado estacionario, porque como hemos visto en este análisis, por ejemplo, esta es la señal de referencia. Entonces, la respuesta del sistema está más arriba. Y en otros ejemplos que habíamos visto, no se ve acá, esta oscilación va a establecerse o se estabiliza también en la parte de abajo. Entonces hay una diferencia con la señal de referencia. Entonces a esta diferencia se denomina error en estado estacionario. Estado estacionario porque se supone que las variables, entre comillas, se mantienen constantes, no varían. Es decir, si estamos hablando de una máquina eléctrica, entonces la corriente se mantiene constante, la corriente que está absorbiendo, la carga mecánica que le aplicamos al motor se mantiene constante, la tensión que aplicamos a dicho motor también se mantiene constante y la velocidad también se mantiene constante. A esa condición de funcionamiento la denominamos estado estacionario, no es algo en reposo, que es diferente. Entonces, vayamos ahora un poquito a analizar esos aspectos. Previamente pondremos la fecha. Hoy es 24 de agosto 2022. Entonces, vamos a ver error en estado estacionario. Bueno, entonces nos vamos a imaginar de la misma manera que habíamos hecho en la clase anterior. Vamos a tener inicialmente un GDS, después los podemos discretizar, un HDS, esto que se presenta acá se denomina error actuante. ¿Por qué se denomina error actuante? Esto es la entrada X de S, esto es Y de S. Porque este error es la que ingresa al controlador. Entonces, si pusiéramos un controlador, recién están entrando, bueno, si tuviéramos un controlador tendríamos que colocar de esta manera. Acá está el CDS. El CDS es un controlador. GDS, el lazo directo. Y el lazo retroalimentado sería HDS. Creo que este aspecto ya lo habían visto en sistemas de control. Así que nada más es un pequeño repaso. Entonces acá está el error actuante.
no es el error en estado estacionario, ¿de acuerdo? Entonces, este error actuante va a, si el controlador está dado por, digamos, si fuera un controlador proporcional, sería K veces por E de S, ¿no es cierto? Que, por cierto, este E de S, el error actuante, estamos llamando así, E de S es igual a X de S menos YH de S, ¿de acuerdo? Porque cuanto acá es Y por H de S, es la respuesta. Y si fuera un controlador, digamos, KP por E de T, yendo a la parte continua, o sea, en el dominio temporal, sería así, ¿no? Entonces, este vendría a ser C de T. Entonces, lo que estamos mostrando acá, el error, sería lo que hemos denominado error actuante, ¿de acuerdo? Por simplicidad, como hemos empezado a hacer en la clase anterior, vamos a considerar que la parte de la retroalimentación es unitaria. Esto se puede dar en la mayoría de los sistemas donde la parte de retroalimentación siempre está ligado a un sensor. O sea, digamos que este es el modelo matemático de un motor. Acá tenemos su controlador, que puede ser con un variador de frecuencia. Este motor, la respuesta o la salida de un motor eléctrico viene a ser la velocidad. Entonces, si tenemos acá la velocidad y acá el nivel de la referencia lo vamos a aplicar mediante un potenciómetro y este potenciómetro nos va a dar un nivel de tensión. Entonces, no podemos hacer una diferencia, o perdón, acá estoy cometiendo un craso error, ya. Entonces, acá se hace la diferencia. Entonces, no podemos eh, hacer diferencia entre voltios menos la velocidad en revoluciones por minuto. Eso no se puede operar. Tiene que ser variables de la misma naturaleza, o sea, voltios con voltios. Si tuviéramos corriente acá, sería corriente acá. Si tuviéramos, digamos, algún elemento de velocidad como eh, lo que ocurre en los reguladores de Watson, entonces habría una velocidad angular, tendría que restarse con esta velocidad angular, o sea, tiene que ser de la misma naturaleza. Por lo cual, generalmente se aplica un sensor que transforma la velocidad angular en un nivel de tensión. Podría ser un taco generador. Entonces, en ese caso estaríamos restando variables de la misma naturaleza. Bueno, hecho esa aclaración, entonces estos sensores normalmente tienen un trabajo en la zona lineal, por lo cual es una constante. Si es una constante, mediante artificios de diagrama en bloques, eso se puede trasladar a este lado, de tal manera que queda simplemente una ganancia unitaria. Ahora, lo que vamos a hacer para simplificar, si consideramos, vamos, un sistema solo con sensor lineal en la retroalimentación, tendríamos, ahí está nuestro controlador, nuestra planta o sistema, y habría una retroalimentación acá. En este caso, el error llega a ser error actuante y también es igual al error, es igual al error
en estado estacionario. Así que cuando existe una función de transferencia para calcular el error en estado estacionario, tendríamos que hacer una modificación en el sistema para poder calcularlo. Solo en este caso de retroalimentación unitaria, el error actuante llega a ser igual al error en estado estacionario. Bueno, analicemos ese caso. Este error sería x de s menos y de s. Gráficamente lo que tendríamos es que si tenemos una señal de referencia, un escalón unitario, el x de s, entonces la respuesta del sistema, digamos que es, y se va a estabilizar y está en un estado estacionario, por lo cual a esto lo denominamos error en estado estacionario. Toda vez que este es y de t y este es x de t. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea en defecto o en exceso, se va a dar ese error en estado estacionario. Entonces, por acá vamos a tener y se estabiliza. Acá también se muestra ese error en estado estacionario. Error en estado estacionario. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos calcular o determinar ese error en estado estacionario? En primera instancia, veremos cómo podremos evaluarlo para este caso de retroalimentación unitaria y consideremos por el momento que nuestro controlador va a ser unitario. Vamos a poner este acá. O sea, primero vamos a simplificar de tal manera que vamos a entender este proceso, luego vamos a ir añadiendo más cosas. Entonces, si tenemos ahora sí podremos poner con Z, ya que estamos. X de Z. Entonces el error actuante y el error en estado estacionario sería X de Z menos Y de Z. Y Y de Z no es nada más que, no es igual, sino que es esta, perdón, X de Z, Y de Z es el error, aquí lo vamos a poner, entonces es menos E de Z por G de Z, o al revés. Entonces, G de Z por E de Z. Este viene a ser Y, ¿cierto? Entonces, trabajando un poquito esto de acá, va a ser E de Z, 1 más G de Z es igual a X de Z. Por lo cual, este error, 1 más G de Z. Entonces, el error en estado estacionario, que también es el error actuante en este caso, solo en este caso, estaría dado por esta expresión.
rápidamente podemos darnos cuenta de que este error en estado estacionario depende de la señal de entrada, X de Z, y obviamente depende de la planta. Si queremos cuantificar, ¿no es cierto?, cuánto vale este error, entonces para evaluar el error y describirlo en el dominio temporal, me refiero a ver en esta condición, en el dominio del tiempo, tendríamos que recurrir al teorema del valor final. Bueno, ¿qué dice este teorema del valor final? Bueno, para el dominio discreto. También se tiene el teorema del valor final en el dominio dominio S. Entonces decimos que, como dice, el valor final, o sea, hasta el final, ¿no? Una distancia o un tiempo bastante largo, que matemáticamente la podemos considerar como infinito. El límite, dice, ¿no? ¿Cuánto vale este error? KT, cuando KT tiende al infinito, lo mismo podríamos decir cuánto vale el error de E de t cuando t tiende al infinito, es lo mismo. Se puede igualar por este teorema al límite cuando z tiende a 1, de 1 menos z a la menos 1 por E de z. En el dominio de Laplace es límite del error temporal cuando t tiende a infinito, igual al límite cuando s tiende a 0 de s por E de s. Ese es el teorema del valor final. Entonces, para encontrar esto, gráficamente está diciendo una función frente a en un kt que va a tender a infinito, o sea, lo más lejos posible. Ese error estará dado por esta expresión. Pero este error ya hemos determinado que vale de esta forma. Entonces, el límite cuando kt tiende a infinito de ekt es igual al límite cuando z tiende a 1, 1 menos z a la menos 1 por, reemplazamos esta, x de z, 1 más g de z. Entonces esto puede ser escrito habría que evaluar esta ecuación para poder determinar esa magnitud del error en estado estacionario. Entonces acá, como habíamos indicado, depende de la señal de entrada. Entonces, EKT depende de la señal de entrada escrito por XKT o XZ. Y también depende de la planta. Muy bien. Si la entrada es un escalón, es decir, X de Z, la transforma, bueno, hay que hacer toda una transformada con retenedor de orden cero, el cual al final encontramos 1 menos Z a la menos 1.
Ese es del escalón. Si eso reemplazamos acá, entonces el límite cuando kt tiende a infinito de kt es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 por, reemplazamos esto, 1 sobre 1 menos z a la menos 1, 1 más g de z. Entonces podemos simplificar esto con este otro de acá y tendríamos el límite cuando z tiende a 1, 1 sobre 1 más g de z. Tendríamos esto de acá. Ahora vamos a analizar qué ocurre con g de z. Si la función de transferencia g de z puede ser descrito como un polinomio, digamos, aquí voy a poner 1 menos z a la menos 1 a la n a de z, b de z. Bueno, esto de acá nos está diciendo que se tiene n polos en el círculo unitario. Y eso obviamente implica que se tiene polos en el origen, en el plano S. Son básicamente integradores lo que se tiene ahí, ¿cierto? Algo así como tuviéramos acá, acá. Esto es el plano Z, esto es el plano S. Esto es A, esto es JB, esto es sigma, esto es J omega. Bueno, tenemos ahí este polo o este otro de acá. Eso nos está diciendo esta relación. Entonces, si reemplazamos una expresión, esto es una forma de expresar a una función de transferencia, podrían ser simplemente polos, pero, o diga polinomios, o sea, un polinomio a de z y otro polinomio b de z. Ese no sé por qué está ahí. Ya. Entonces, si vamos a reemplazar esta forma de expresar acá, estratégicamente, podemos ahora, infinito, límite, cuando z tiende a 1, 1 sobre 1 más 1 sobre 1 menos z a la menos 1 a la n por a z sobre bz. Entonces, en el numerador no hay ningún problema de aplicar este límite y en una constante tampoco, entonces quedaría 1 sobre 1 más el límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre 1 menos z a la menos 1 a la n por a de z, b de z. Vamos a definir como tipo de la planta a la cantidad de n. Es decir, si n es igual a 0, entonces será tipo 0. O sea, la planta es tipo 0. Si n es igual a 1, entonces será tipo 1 y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, analicemos uno de tipo 0. Quiere decir que no tiene ningún polo en el origen o ningún polo sobre el círculo unitario, hablando del plano S y Z respectivamente. Entonces, si esto es así, podemos
llevarlo acá y decir que el límite cuando kt tiende a infinito de ekt es igual al, perdón, no es límite, ya hemos evaluado, 1 más límite. Voy acá a hacer un cambio de variable acá. 1 más, llamaremos K1, donde K1 va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre 1 menos z a la menos 1 a la n por a de z entre b de z. Como es de tipo 0, entonces esto va a ser n0. Entonces va a ser límite cuando z tiende a 1 de a de z entre b de z. Esto de acá va a ser una constante. Digamos que es una constante. Y si es una constante, por lo tanto, el error en estado estacionario, que lo voy a volver a reescribir, para no estar escribiendo límite, etcétera, voy a poner ESS. Uno sobre uno más constante, pondré así. Y si esto es constante, esto es constante. ¿Qué significa este valor de constante? Significa que si la entrada es un escalón, bueno, va a ser así, por cuanto si bien está muestreado, pero como es un retenedor de orden 0, vamos a tener una constante ahí, y el otro punto vamos a tener otra constante, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener siempre una línea recta de esta forma. Dependiendo de cómo sea este polinomio, la respuesta del sistema, digamos que va a ser algo como este. Y cerro. Entonces, esta constante es esta constante. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos está diciendo esto de acá. Vayamos a analizar otro tipo de planta. A ver, de acá nos podemos imaginar si es de tipo 1. Sí, tipo 0. Veamos qué pasa si es tipo 1. Estamos con una entrada escalón, por supuesto. Entonces, tipo 1. Si es tipo 1, el error en estado estacionario será 1 sobre 1 más K1. Viendo acá, viendo acá, K1 sería límite cuando Z tiende a 1, 1 sobre 1 menos Z a la menos 1, a la N por A de Z entre B de Z. N es igual a 1, por lo tanto tendríamos límite cuando Z tiende a 1, de 1 sobre 1 menos Z a la menos 1 por A de Z entre B de Z. Evaluando esta constante K1, si pongo a K1, 1 sobre 1 es 1. 1 menos 1, 0. Cualquier valor. Acá 1 entre 0 es infinito. Infinito no importa acá el polinomio o la división de polinomios, esto va a ser infinito. Bueno, no es igual. Matemáticamente se dice que tiende infinito. Si es así, entonces, por lo tanto, K1 está tendiendo al infinito, por lo cual el error en estado estacionario sería 1 sobre 1 más infinito, y esto sería que es 0. Entonces no habría un error en estado estacionario cuando la planta es de tipo 1. Entonces, ¿cómo sería la respuesta?
Básicamente, tendríamos, digamos que es así. Se va estabilizando y se llega ahí. O sea, coincide con la señal de referencia. Acá entonces el error en estado estacionario va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, también este polo en el origen es al ser un integrador, es un controlador integral, o sea, la parte integrativa del PID. Entonces, estabiliza, o sea, elimina, perdón, el error en estado estacionario cuando el sistema es de tipo 1. Por lo menos tenemos un polo allí. Bien, si es de tipo 2, vamos a ver, tipo 2, entonces el error en estado estacionario es 1 sobre 1 más K1, donde K1 es el límite cuando Z tiende a 1, de 1 sobre 1 menos Z a la menos 1 a la N por A de Z, B de Z. Ese es el límite cuando N tiende a 2, ¿no? Es 2, entonces Z tiende a 1. 1 sobre 1 menos Z a la menos 1. Esto vendría a ser al cuadrado. A de Z, B de Z. Si evaluamos esto sería 0 igual. 0 al cuadrado sigue siendo 0. 1 entre 0 es infinito, entonces esto va a tender al infinito. Por lo tanto, otra vez K1 tiende al infinito. Por lo cual, el error en estado estacionario es 1 sobre más infinito. Esto es 0. Entonces, para una entrada a escalón, el error en estado estacionario es 0 si la planta es de tipo mayor o igual a 1. Si es 1, si es 2, si es 3, 4, etcétera, cualquier tipo, siempre el error de estado estacionario va a ser igual a 0. Es lo que nos dicen nuestras ecuaciones. Vayamos a ver, para después hacer un pequeño ejemplo, vayamos a ver qué pasa si la entrada ya no es un escalón, sino es una rampa. Entonces, acá pondremos entrada, rampa. Estamos hablando de una entrada de este tipo, ¿no? El tiempo. Entonces, la función de transferencia de esto viene a ser t por z a la menos 1, 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Bueno, esto está en tablas. Por lo tanto, nuestro error en estado estacionario va a ser igual al límite cuando z tiende a 1, de 1 menos z a la menos 1 por la entrada. La entrada es esta de acá. T z menos 1, 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Y por acá abajo viene 1 más g de z. Eso es lo que teníamos así. Entonces podemos simplificar este con este cuadrado y tendríamos límite cuando z tiende a 1 de tz a la menos 1. Esto pasa a 1 menos z a la menos 1 a multiplicar a 1 más g de z. Si evalúo el límite en el numerador, simplemente voy a tener t. Evalúo el límite en el denominador y voy a tener 0. Eso quiere decir que... perdón, todavía no. Falta hacer. Todo dependerá de la planta, ¿no? Como habíamos indicado. Voy a hacer esto.
límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1, que estoy multiplicando con este 1, más el límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 por g de z. Hasta ahí. Esta parte se hace 0, ¿no? Y nos quedaría simplemente esto de acá. Eso hace que nuestro error en estado estacionario sea igual a t sobre el límite, voy a llamarle K2, K1 le llaman K2, tal que K2 va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 por g de z. Pero g de z, como ya había sustentado en un principio, podemos expresarlo como esto, ¿no es cierto? Un arreglo de polos y polinomios. Entonces, esto vendría a ser igual al límite cuando z tiende a 1, 1 menos z a la menos 1, por 1 sobre 1 menos z a la menos 1 a la n por a de z entre b de z. Eso viene a ser g de z. Por lo cual, si hacemos la multiplicación acá, K2 va a ser igual 1 menos z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 por n a de z entre b de z. Perdón acá, me olvidé ponerle el límite, lo vamos a hacer enseguida. Límite cuando z tiende a 1. Igual. Bueno, ahora analicemos qué pasa si, qué tipo de planta es. Vamos a poner acá tipo 0. Eso es n igual a 0. Por lo tanto, bueno, veremos en cuánto tiempo se ha estabilizado. Bueno, hay que ver si lo ha transformado, lo ha tornado en estable o no. Eso, como podemos saber, lo vamos a ver ahora. O sea, eso es un problema en el teorema del valor final. Nos va a dar un valor cuando resolvemos la ecuación, pero puede que sea inestable. Entonces, si es inestable, el teorema del valor final no sirve. O sea, no se aplica para sistemas inestables. Pero para verificar si realmente estamos bien, no sé. Ya, es inestable. Fíjense, tenemos un polo en -3. Estos son los dos polos, -1 más menos J6, y el polo en el origen que hemos puesto. Entonces, en este caso, la ganancia es este de acá, y lo está llevando
a la inestabilidad. Entonces podemos aplicar el criterio de Yuri para verificar si es estable o no, o a qué rango es estable, porque aquí vemos, voy a expandir un poquito más. Acá. Sabemos que la ganancia hace que esta trayectoria, os recorramos a través de esta trayectoria. A medida que vamos incrementando la ganancia, va a recorrer a esta trayectoria. Va a llegar a una estabilidad crítica y si seguimos incrementando la ganancia, se va a ir para este lado. Entonces tiene que haber una ganancia relativamente pequeña. Para eso hay que multiplicar acá en la ganancia, digamos, 0.01 por decirles. Estoy tanteando nada más, ¿no? Aquí, perdón. Acá. Voy a colocar 0.01 para verlo. Como no he modificado el sistema discreto, entonces eso es lo que está yendo acá. Pero he modificado con esta ganancia acá, que es lo mismo que colocar acá afuera, 0.01, el sistema se ha tornado estable. Voy a dejar de ver este de acá para poder apreciarlo mucho mejor. Perdón. Sigue creciendo. Vamos a ver el tiempo de simulación. Damos 1000. Bajaremos. No, sigue creciendo. 10 a la menos 3. Es bien pequeñita. A ver, perdón. Vamos a 0.5. Ya estamos mejor así. En 1000 se está estabilizando y obviamente el error en estado estacionario es 0 por este integrador y ya estamos llegando acá. Pero se ha tornado muy lento. Esa es la desventaja de colocar integradores. O sea, lo torna bastante lento al sistema. Vamos a ver con esto. No se ha graficado acá, pero en 1400 más o menos ya está estabilizándose. 1400. Esto está viniendo desde más allá, ¿no? O sea, desde cero prácticamente y no lo está graficando. Como verán, ya se ha estabilizado a 1, la referencia es 1 y ya es estable. Si quisiéramos ver cómo ha ocurrido con esto, ahí está, es estable, pero está muy lejos, ¿no? O sea, tengo que ampliar la ventana. Entonces, esto pondremos a 1. Con 1 todavía sigue siendo estable el sistema. Vamos a ver. Sí. Estamos en 800 más o menos. Acá está. En 800 más o menos se está estabilizando. Este también. Entonces los vamos a ver ambos. Ahora sí. El tiempo de respuesta es muy, muy lento. Está más o menos a 800. Ya está estable.
pero va a ocurrir con una ganancia que lo vamos a incrementar y eso me está diciendo este gráfico. Bueno, no está acá. R locus, NC, DC. Como le estaba diciendo, la ganancia 1 debe estar por acá. Entonces vamos a ir incrementando la ganancia y lo vamos a tornar inestable al sistema. Entonces hay que calcular esa ganancia cuánto es. Yo estaba estimando simplemente una primera aproximación, era que estaba fuera, o sea, era inestable por cuanto estaba viendo simplemente esta parte, no estaba viendo el contexto. Entonces acá lo vamos a graficar de esta manera, indicando que con un integrador, ¿cierto? Este integrador está, y hemos trasladado esta de acá, acá. Un ratito lo vamos a, discúlpenme, para hacerlo en uno solo, solo que tenemos letras muy grandes. Ahora sí. Ya tenemos todo el panorama acá. Este es el mismo, ¿no? Ah, 0.01. Está bien, es retroalimentación unitaria. Ya. Acá se añadió un polo. En el origen. Y esto es polo en el origen. Entonces, esto ya estamos viendo función de transferencia. Esto es retroalimentado. Esto es discreto con polo sobre círculo unitario.
Este es el error en estado estacionario, prácticamente cero. Un momentito, creo que les estoy... Esto es con 1. Entonces, esto de acá, retroalimentación es lo mismo, este de arriba lo mismo, este también ya tenemos acá con 1 y este es el error en estado estacionario. Prácticamente cero. Entonces acá es prácticamente cero el error en estado estacionario. Esto es discreto. Esto es continuo y discreto. Y también la señal de referencia. Estos son polos en el plano del lugar de las raíces. Existe una ganancia que puede desestabilizar a la planta. Si el sistema es inestable, no es aplicable el teorema del valor final. Por lo tanto, se sugiere comprobar la estabilidad del sistema. ¿Listo? Bueno, la siguiente clase vamos a seguir haciendo más ejemplos y la retroalimentación ya no va a ser unitaria, sino va a ser una función de transferencia y hay que hacer una especie de artificio en diagrama de bloques para poder nuevamente utilizar estas ecuaciones y calcular el error de estado estacionario. Bien, si tuvieran alguna duda, consulta, por favor. Bueno, entonces les compartiré, perdón.
previamente voy a grabar esto. 24. Ya. Ya está en la pizarra. Échenle una mirada. El programa, por favor, también analícenlo. Está en error actuante 12, perdón, error actuante 1, 2020.m. Ese es el archivo. Vayan analizando. De ahí estoy sacando. Y acá también se ha hecho un análisis del el rango de K, ¿no es cierto? Eso nos falta hacer, lo vamos a hacer en la clase siguiente. Comprobar primero con Yuri si es estable o no estable, cuál es el rango de ganancia que debemos utilizar para ver al sistema estable. Bueno, entonces si no hay dudas o consultas, lo dejaríamos ahí, nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien, que les vaya bien.